Le vamos a dar la palabra a Javier García Diego, doctor en Historia de México por el Colegio de México y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana en sus aspectos político y cultural. Actualmente es presidente del Colegio de México, institución de la que es profesor investigador desde 1991. Es autor de numerosos artículos y libros, entre los que destacan Política y Literatura, las vidas paralelas de los jóvenes Rodolfo y Alfonso Reyes, Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, Porfiristas eminentes, la Revolución Mexicana y Alfonso Reyes. Con ustedes, Javier García Diego. Gracias, buenas tardes. Inicio con la seguridad. ¿Se oye bien? ¿Sí? Inicio con la seguridad de saber que estoy repitiendo lo que muchos han dicho. El archivo Calles, como los colegas llamamos al fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Cabanca, es un milagro del amor filial y la generosidad de doña Tencha Calles, acaso la hija más cercana y parecida a don Plutarco, y del tesón de su nieta Norma Mereles. Este admirable compromiso familiar surge de un principio, la confianza de estas herederas de Calles en que las aportaciones históricas del ancestro eran mayores, mucho mayores, que sus inevitables desaciertos. De allí que no ocultaron o impidieron la consulta de sus papeles, sino que en cambio hicieron posible el escrutinio historiográfico con serenidad y liberalidad absolutas, sin cortapisas ni reservas. Creí, punto número uno. Punto número dos. Creí que iba a desentonar en el coloquio, pues mientras que todos mis colegas han reconocido lo que este archivo ha aportado al conocimiento histórico, yo decidí hablar sobre lo que este archivo puede aportar para el conocimiento del presente. Sin embargo, ayer Alan Knight se reconoció confiado en que la historia pueda ser útil a la nueva generación de políticos mexicanos, quienes van invocando y citando los precedentes históricos, a veces sin entenderlos muy bien. Asimismo, Emilio Cebadúa ayer nos dijo que este archivo es un acervo muy valioso para la reflexión sobre el presente, en tanto que aquí se documenta el periodo de la reconstrucción posrevolucionaria. Comprensiblemente, exige que para que dichas reflexiones sean útiles, las comparaciones deben hacerse con profundidad y sin ligereza. El que yo haya mencionado, citado a Knight y a Emilio Cebadúa en lo que dijeron ayer, no quiere decir que preparé la ponencia en la noche o en la mañana de hoy. Simplemente agregué ese punto número 2 porque sentí que me cobijaba para poder hablar del presente. La ponencia estaba escrita días antes. Digo, me cuido en salud. Coincido con ambos y espero que mis comparaciones y reflexiones resulten útiles, y vuelvo a citar a Cebadúa, por el bien de la política que necesita nuestro país. Punto número 3. ¿Qué nos enseñan a los mexicanos de hoy los documentos aquí resguardados? Primero que todo, la naturaleza auténtica de la Revolución Mexicana. Para muchos colegas, entre moralistas e ingenuos, esta fue un proceso popular traicionado en algún momento, que puede ser ubicado en 1940, 1920, 1915 o 16, o incluso desde 1911, con los llamados tratados de Ciudad Juárez. Es cierto, hay colegas que dicen que la revolución terminó en mayo de 1911. Lo que aquí aprendemos es que la Revolución Mexicana fue un proceso encabezado primero por algunas élites norteñas desafectas al gobierno porfirista, Bernardo Reyes, Madero, Carranza o Maytorena, y luego dirigido y consumado
por buena parte de la clase media norteña, con Obregón y Calles a la cabeza. Obviamente, en ambos momentos se contó con varios contingentes populares, como el orozquismo, el villismo y el zapatismo, todos estos definitivos, aunque subordinados, salvo en su intento de 1915. Considero que es fuente de numerosos errores políticos el no tener una correcta apreciación de la naturaleza de la Revolución Mexicana, pues su consecuencia es no comprender el verdadero carácter del Estado mexicano postrevolucionario, ni las complejas características de la sociedad mexicana. Aquí radica el valor de este archivo, pues nos enseña que dentro de estos tres grupos, las élites disidentes, los sectores populares o la clase media norteña, a esta última le correspondió el papel directivo en la construcción del Estado mexicano postrevolucionario. De hecho, este archivo puede ser visto como el archivo privado de la construcción del Estado mexicano postrevolucionario. Cuatro. ¿Qué podemos encontrar entre todos estos papeles? La respuesta es obvia. Asuntos militares y políticos del México de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, comienzo por decir que aquí también hay documentos sobre negocios. Que nadie se espante ni reclame engaño alguno. Que nadie sea víctima de falsos rubores. Este elemento también fue parte esencial de la Revolución Mexicana. Los revolucionarios de la clase media norteña no se satisficieron con crear un nuevo aparato gubernamental. Querían construir un nuevo país por entero, sin las limitaciones y exclusiones que padecieron en el oligárquico México porfiriano. Querían un gobierno más incluyente, querían relaciones sociales más amplias y flexibles, más horizontales y menos verticales. Querían un país con una cultura y una identidad propias que no les fuera ajeno. Querían, por último, un país con una economía más ágil y dinámica, eficiente y abierta a todos y a todo. Así fue la revolución que encabezaron Calles y Obregón. Estas aspiraciones siguen definiendo a las clases medias mexicanas. 5. ¿Qué otras verdades podemos descubrir entre estos incontables, aproximadamente 500,000 de documentos? 1. Queretanovia no necesita subrayarse. Que la Revolución Mexicana fue un proceso sociopolítico y militar que atravesó por varias etapas y que tuvo muchas particularidades socioregionales. Distingamos algunas de esas etapas. La destructiva, contra el antiguo régimen, en la que destacó Álvaro Obregón. La constructiva, en favor de un nuevo Estado, protagonizada por Calles. Entre ambos momentos hubo otros dos, cuando las clases medias revolucionarias se impusieron a los contingentes populares durante la guerra de facciones, y luego las clases medias se impusieron a un sector disidente del viejo régimen durante la revuelta de Agua Prieta en 1915 y 1920 respectivamente. Cada uno de estos momentos fue protagonizado por distintas personalidades a las que correspondían diferentes características. Obregón fue más un caudillo militar, Calles fue más un caudillo político. Obregón venció militarmente a Huerta y a Villa, pero no construyó ninguna institución estatal. En este sentido y paralelamente, veo a Madero como un animador de conciencias, pero no como un hombre de poder. Veo a Zapata como el defensor de un sector de la población mexicana, pero no como un gobernante para toda la nación. En forma parecida concibo a Villa como un gran movilizador de sectores populares a los que encabezó para luchar contra sus opresores y sus explotadores. Cumplió su destino histórico admirablemente, pero no era el idóneo para ejecutar otras funciones públicas.
espero no aquí disentir mucho de mi profesor Katz, y esto tiene que ver con lo que ayer mencionaba Alan Knight. No soy experto en paremiología, que es la disciplina que estudia los refranes, pero ayer citaba Alan uno, lo citó incompleto, ahora lo voy. Es un refrán que dice, Dios en la casa de todos y cada mozo a su olivo. Es la versión española. En México lo traducimos como Dios en la casa de todos y cada chango a su mecate, que significa que hay para todos, y en este sentido, en el ámbito político hay para todos, y cada uno respetando los mecates del otro y cumpliendo su particular manera de columpiarse. Esto es más o menos lo que nos dice este refrán. Sería de desearse que los mexicanos entendiéramos que las necesidades y las funciones políticas son múltiples y que son cumplidas y expresadas de muy diversas maneras. Por ejemplo, se hace política en la oposición, se hace política en el ejercicio gubernamental o siendo líder de un movimiento social. Casi siempre son funciones excluyentes y exigen ser cumplidas por personalidades con características particulares y precisas. Al leer los documentos que esta casa preserva, afloran estas diferencias. Ojalá fuera un conocimiento que trascendiera a los especialistas. Sería benéfico para el país que hubiera una clara conciencia sobre las diferentes formas de hacer política y que dicha conciencia fuera parte consustancial de la cultura política de los ciudadanos. Para hacer una buena selección, y digo selección, no elección, selección, todos deberíamos entender que político, gobernante y líder social no son sinónimos. Seis. Estos archivos guardan numerosos documentos sobre un proceso histórico que debería ser ejemplar para el futuro de la nación. Se trata de los muchos papeles que sobre la guerra cristera aquí se preservan. No estuviera Jan Meyer aquí para comentar, pero en fin. Dicha guerra asoló al occidente del país entre mediados de 1926 y mediados de 1929 y le costó a dicha región más de 70,000 vidas, además de muchos mutilados y otros tantos que emigraron a otras partes del país e incluso fuera de este. Aunque tardíamente, los dirigentes de ambos bandos se dieron cuenta que ninguno tenía posibilidad de triunfar de manera unívoca. Se dieron cuenta también que los daños se multiplicaban y crecían día a día. Así, no obstante que eran enemigos jurados, acordaron establecer un pacto. Ambos perdían algo para ganar mucho. Esta es la lección que dicho proceso puede darnos a la sociedad mexicana actual. Es posible establecer pactos entre fuerzas aparentemente irreconciliables. Al pactar, todos pierden y todos ganan algo. El único ganador absoluto sería México. 7. Otros procesos cabalmente documentados en estos repositorios son el asesinato de Álvaro Obregón, la fundación del PNR y la campaña electoral de 1929, la que enfrentó a Pascual Ortiz Rubio contra Vasconcelos. Las enseñanzas que nos ofrecen estos acontecimientos históricos pueden sintetizarse así. Es posible que el país salga avante incluso de problemas gravísimos, como fue el asesinato del ya presidente electo y además caudillo militar por antonomasia. Es más, en este caso se hizo del problema una virtud, pues se resolvió aquella crisis de vacío de poder conforme a derecho y se procedió a crear una institución que evitara la repetición de problemas de esa índole y de esa magnitud. El proceso electoral de 1929 ofrece lecciones valiosísimas para el México de hoy y para el de mañana.
Los intelectuales han clamado, casi al unísono, que el gobierno le hizo fraude electoral a Vasconcelos, esquilmándole un triunfo legítimo. Esta afirmación es un enorme mito historiográfico. Vasconcelos no ganó las elecciones de 1929, pues hizo una mala campaña y careció de una estructura partidista con presencia nacional. Su campaña se caracterizó por sus sarcasmos contra su competidor, al que llamó muñeco de hule inflado, candidato de la cara obscena, momia y el más vano de los fantasmas. También se caracterizó por sus vitriólicos discursos contra toda la clase política mexicana, el Ejército Nacional, el sindicalismo y la reforma agraria. Además, constantemente insultó a Estados Unidos y a la prensa. Sus simpatizantes insisten en que ganó las elecciones. ¿Cómo pudo ganar si confrontó a los principales factores reales de poder? Me pregunto. Contaba con el apoyo de las mujeres y de los jóvenes, aseguran. Vaya, de poco le han de haber servido, pues ninguno de estos sectores podía votar en ese entonces. En cambio, Pascual Ortiz Rubio, aunque incapaz de hacer un discurso vehemente de autodefensa y poco simpático para la historiografía, contó con el apoyo unánime de la clase política, del ejército, del sindicalismo, del movimiento campesino organizado, de la prensa y además de Estados Unidos. Su discurso fue moderado y contó con el apoyo de la primera estructura partidista de alcance nacional. Vasconcelos, sin una estructura partidista semejante, basó su campaña en su carisma personal. A pesar de todos estos argumentos, la historiografía sobre el tema demuestra que es más fácil y grato afirmar que hubo un fraude que documentarlo y demostrarlo. Como historiador me interesa ser veraz antes que políticamente correcto. 8. Otra enseñanza histórica documentable en este archivo es la que está relacionada con los fondos de Joaquín Amaro. Aprovecho para hacer ver que el archivo Calles no ha permanecido quieto, sino que desde un principio ha buscado incrementar sus fondos. Hasta ahora se han incorporado los archivos de Joaquín Amaro y de Abelardo L. Rodríguez, y se logró rescatar una parte del propio archivo de Plutarco Elías Calles, perdida desde hacía muchos años. Joaquín Amaro encabezó la profesionalización del ejército posrevolucionario entre 1927 y 28, con lo que logró disciplinar a esta conflictiva corporación. El éxito de la creación del PNR dependía de que el Ejército Nacional estuviera conforme en que a partir de entonces la política no se hiciera con las armas en la mano, sino al interior de una institución partidista. El gran logro de Joaquín Amaro debe servirnos de ejemplo. Es posible disciplinar e institucionalizar incluso a las corporaciones más broncas y caudillistas. La única condición es hacerlo atinada y decididamente, soportando las amenazas de los cuerpos renuentes a disciplinarse. El bien de todos debe prevalecer sobre el bien de muchos. 9. En estos documentos puede reconstruirse la historia del enfrentamiento entre Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, el que tuvo sus momentos más álgidos entre mediados de 35 y mediados de 36. Si uno lo compara con los conflictos políticos habidos durante los años anteriores, la conclusión es clara y contundente. Álvaro Obregón y Elías Calles, pero sobre todo el primero, solía resolver sus desafíos de manera violenta. Venustiano Carranza, Lucio Blanco, Francisco Murguía, Pancho Villa, Gil Jurado, Francisco Serrano, Arnulfo R. Gómez y el Padre Pro, entre otros, murieron por bala. Cuando Lázaro Cárdenas se enfrentó a Calles, lo hizo con enorme civilidad, sin derramar una gota de sangre. Cierto es que lo echó al exilio
procedimiento ilegal. Sin embargo, contra lo que se acostumbraba antes, la forma como Lázaro Cárdenas trató a Calles implicaba una gran mejora. No apeló a la violencia mientras se pudiera resolver el conflicto mediante la política. 10. Una última lección que nos dan estos papeles. Cuando Calles entendió que el proceso histórico nacional había tomado un derrotero encabezado por otros grupos, Cárdenas, y que desafiar la nueva situación solo dañaría al país, prefirió dejar su protagonismo y retirarse a la vida privada. Imagínense que el que fuera jefe máximo entre 1928 y 1935, más o menos 10 años después moría, retirado y tranquilo, en esta casa, la de su hija Tencha, cuya generosidad y visión hoy aplaudimos. Concluyo. Basta de alusiones y consejos. La invitación que Norma Mereles hizo a Cuauhtémoc Cárdenas para que asistiera a este ciclo y la aceptación que de ella hizo el ingeniero son prueba de que en la política debe prevalecer la civilidad, el trato educado. Asimismo, la invitación a tantos académicos críticos de Obregón y Calles es prueba de que en este país es posible el diálogo crítico, el cual incluye el diálogo consigo mismo, la autocrítica. Esta es otra lección que a los mexicanos de hoy nos brinda este archivo. Gracias, Norma, por conservarlo y por ponerlo a la disposición de todos. Gracias.